Crónica periodística. Crónica, derivada de la voz griega, crono, que significa tiempo, pues es un relato que se expresa de manera cronológica, es decir, de comienzo a fin. El cronista, testigo presencial de los acontecimientos, informa, comenta y va relatando los sucesos de manera ordenada, pero como es un testigo presencial, puede expresar sus puntos de vista sobre aquello que está informando. La crónica, hoy género periodístico por excelencia, fue siglos antes de la existencia del periodismo un medio de comunicación social, un género literario en virtud del cual se relatan hechos históricos según un orden temporal. Una crónica es la narración de unos hechos vinculados con la actualidad. Este tipo de género se parece a la noticia, aunque hay algunas diferencias. Mientras que la noticia aspira a la objetividad, en la crónica hay un componente subjetivo evidente, ya que el periodista ofrece su visión sobre unos acontecimientos. Así, la crónica es más creativa y literaria. Características. La crónica es una narración muy detallada, es minuciosa en su descripción. No debemos dejar pasar ningún detalle. La crónica periodística tiene casi las mismas características que el reportaje. Su diferencia con esta radica que, en el caso de la crónica, el periodista o el autor hace un énfasis especial en su versión particular y subjetiva de los hechos que narra. Y es por ello que la crónica está muy ligada con la literatura, no solo por su extensión, sino por la manera como está escrita. Autoría presencial. Se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar acontecimientos precisos. Estilo. El autor es quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar. Recursos literarios. La crónica es el género periodístico que utiliza recursos del lenguaje literario, los cuales hacen parte del estilo del autor. Género mixto. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. La opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y cómo despierta el interés en el público. Narración sucesiva de los hechos. Manera secuencial o sucesiva en que cuentan los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad crónica no existiría. Veracidad. La crónica se basa en un hecho verdadero o real. Estructura. La crónica periodística no cuenta con una estructura específica. Sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, cuerpo y conclusión. Entrada. Está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. La apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva, de tal manera que despierte el interés de la audiencia. Por otro lado, está conformada por un párrafo breve y conciso que en términos periodísticos se denomina lead. Se ubica al público en el qué, cómo, cuándo, dónde sucedieron los acontecimientos y quiénes los protagonizaron. Cuerpo. Se informa detallada y secuencialmente lo acontecido, es decir, el autor expone todo lo que ha investigado y lo argumenta con los testimonios de quienes formaron parte de los sucesos. Debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de ficción y sin inventar datos. El autor o periodista debe usar un lenguaje culto, sencillo y de fácil comprensión. El cronista puede manifestar sus opiniones, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de la objetividad. Conclusión. Está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general, se trata de un comentario que invita a la audiencia a reflexionar y a conectarse con la realidad de los acontecimientos. Aunque se trata de la opinión del cronista, se escribe o se expone oralmente en tercera persona del singular.
Tipos de crónicas periodísticas. Crónica de tribunales o crónica negra. Tratan sobre los hechos relacionados con la violencia y actos delictivos. Asimismo, también narran acontecimientos como catástrofes y accidentes. Crónicas políticas. Cuentan detalladamente los hechos que tienen que ver con el campo político, ya sea a nivel local, regional, nacional o internacional. La cobertura de unas elecciones presidenciales pueden ser más que noticias. Crónicas deportivas. Basada en los acontecimientos en el mundo deportivo. El cronista se encarga de investigar, detallar y exponer toda la información, bien sea de un partido de béisbol, olimpiadas o de un mundial de fútbol. Crónicas de sociedad. Son las que narran determinados eventos sociales, los cuales cuentan con relevancia y son de interés para el público. Ejemplo, es la información detallada y sucesiva de todos los datos de una boda real. Crónicas de viajes. Se trata de contar de manera informativa todos los pormenores, la experiencia obtenida de un viaje. En esta narración, el autor o el cronista comparte con la audiencia todos los detalles del lugar que visitó, las comidas, bebidas locales y paisajes, personas, hoteles, etc. Tipos de crónicas que existen. Crónica épica. Narración de acontecimientos de tipo histórico o legendario, que se refiere a batallas o guerras. Crónica costumbrista. Su rasgo distintivo es la cronología totalmente realizada, con un tono picante en el texto, y en donde el diálogo costumbrista casi siempre es picaresco y de crítica social. Crónica noticiosa. Da a conocer un hecho trascendente para uno o varios países. Esto hace presuponer la seriedad y confiabilidad que se debe poseer quien la haga, ya que en general se trata de relatos para periódicos y revistas especializadas. Crónica literaria, un relato y con una imaginación. Crónica autobiográfica, narración personal de la vida propia, como proceso ordenado, en que se citan una lógica temporal, un relato de hechos y una versión de sucesos consumados. Los maestros dividen a la crónica en tres ramas: informativa, amplia y desmenuza el hecho noticioso, sin la opinión o juicio del periodismo; interpretativa, un relato subjetivo, más que informativo. El reportero se documenta con la realidad para dar un significado al fenómeno social. Opinativa, relato de un suceso presenciado o reconstruido por el reportero. Se informa y comenta el asunto que se aborda.